Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes, noches en España para todas. Teníamos que estar hoy aquí, sin duda, en el día conmemorativo de la aprobación, en la noche del 10 de diciembre de 1948 en París, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como una especie de homenaje, ¿no?, a esa obra que se iniciaba en esa noche. Y creo, destaco lo de noche porque se estuvo discutiendo hasta el final, ¿no? Fue un proceso bastante deliberativo, ¿no?, que duró casi 2 años, ¿no?, y que se cerró por la noche en un acuerdo histórico, porque marcó un cambio de rumbo en el derecho de los derechos humanos, reconociéndose por primera vez estos derechos con carácter universal, ¿no? Y ese recuerdo no nos debe hacer olvidar los incumplimientos, ¿no?, tan presentes que todos tenemos de la Declaración Universal, ¿no? A pesar de sus desarrollos en tratados vinculantes y en una gran cantidad de documentos internacionales, sigue siendo un documento incumplido en gran parte de los países del mundo de una manera flagrante, ¿no? Y quizá no esté de más recordar esa necesidad de ponerlo como guía, como faro de nuestro trabajo, no como algo concluido, sino como el comienzo de un compromiso colectivo universal de avance de la historia hacia el fin último de la dignidad y la libertad de todos los seres humanos que habitan el planeta. Quizás sea un texto, después de tantos años, 72 años, un texto que nos puede parecer quizá algo antiguo en algunas cosas, ¿no? Sobre todo por lo que falta, ¿no? Yo creo que no tocaría ni una coma, porque es un documento excepcional, ¿no?, en su lenguaje, en la moderación, cómo emplea cada uno de los términos. No cambiaría nada, pero sí quizá ampliaríamos cosas, ¿no?, porque la sociedad ha cambiado y este documento se hizo sobre todo pensando en el poder político como principal enemigo de los derechos humanos. Hoy sabemos que hay muchos otros enemigos, que no son solo estatales, ¿no? Y en esa línea se ha desarrollado una gran labor también de las Naciones Unidas y que es conveniente recordar, ¿no? No quedarnos solo en el texto de la declaración, ¿no?, sí en su esencia, en su finalidad, en el catálogo de los derechos, pero también es preciso recordar que hoy los enemigos están en otros sitios, sobre todo, y en muchos sitios, no solamente en los estados, ¿no?, y que por tanto eso nos obliga a repensar y a duplicar el esfuerzo de lucha a favor de los derechos. Hoy presentamos esta iniciativa, una iniciativa que emprendemos con ilusión, una iniciativa novedosa que, sin menospreciar, pero que a diferencia de la Declaración Universal que le hicieron los representantes de los estados, una iniciativa que surge muy de abajo, ¿no?, muy de abajo, muy de a pie de calle, yo diría, ¿no?, muy democrática desde el comienzo mismo, que ni siquiera hemos establecido una estructura jerárquica de trabajo ni un plan rígido de contenidos a desarrollar, sino que se va construyendo de una manera muy colaborativa, muy reticular desde el comienzo mismo, ¿no?, de la idea, ¿no? Hay que reconocer que la idea surge de las defensorías del pueblo de Río Cuarto, de Santa Fe, en Argentina, de Jalisco, en México, a la que se van sumando muy rápidamente, ¿no?, también con mucha ilusión, otras defensorías de Argentina, México, Colombia, España y ojalá otros países en el corto plazo. Contamos de entrada con el apoyo de 2 entidades que ya llevan tiempo trabajando en el estudio de la figura del ombudsman, ombudsperson, como son el programa que yo tengo el honor de dirigir que comenzó hace ya casi 20 años, en la Universidad de Alcalá,
un programa de investigación y capacitación especializado, y creo que es el único en el mundo, universitario especializado en el estudio de las defensorías del pueblo, ¿no? Y una asociación más joven, la asociación AGOL, la Alianza Global del Ombudsperson Local, que tiene escasos 2 años de existencia, se ha constituido como asociación de derecho privado en España y que intenta no solamente reunir a las defensorías del pueblo de ámbito local, que no tenían un foro específico para su diálogo, sino cualquier persona, ¿no?, que esté interesada en conocer y apoyar a las defensorías del pueblo de ámbito local, ¿no? Por lo cual lanzamos ya la invitación a que se sumen a esta asociación constituida formalmente, ¿no? Siempre estamos abiertos a la colaboración de cuantos quieran acercarse a nuestras entidades y a nuestros objetivos. Como ha dicho en otra ocasión el presidente de AGOL, querido amigo y defensor del pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, el nombre es significativo, ¿no? El nombre de Ombuslab y la idea de laboratorio y no observatorio, es decir, no solamente observamos, como muchas veces se quedan ahí en la observación. Nosotros intentamos no solamente observar, sino también incidir en la realidad. Tiene un componente este proyecto de incidencia en la vida real, en la práctica, en mejorar la vida de las personas. Y eso, de alguna manera, pues tiene que hacerse, aunque no es costumbre de hablar de ello en el ámbito de las ciencias sociales, de una manera, en cierto modo, experimental, ¿no? Por eso es un poco el laboratorio. El laboratorio es la idea de experimentar, ¿no? Intentar probar, funcionar, cómo funcionan las actividades que vamos introduciendo, ver qué resultados tienen, ¿no? Y ir poco a poco mejorando sobre la base de la experiencia estas actividades, ¿no? Laboratorio, experimentación, más allá de observación, intento de incidir. Quizás no esté de más hacer un rápido recordatorio para los que quizás nos escuchan y no son conocedores, grandes conocedores de la cuestión, lo que hacen los ombudsperson, de una manera sintética. Porque es verdad que todavía gran parte de la sociedad no conoce bien, ¿no?, cuál es el trabajo, lo cual se demuestra en el dato, por ejemplo, de que muchas de las quejas que se presentan en las defensorías del pueblo, pues estas no la pueden resolver, ¿no?, porque no es de su competencia, ¿no? Yo creo que eso implica que todavía la institución no es suficientemente conocida en algunos lugares, ¿no?, porque de ser así, pues no habría tantas inadmisiones, ¿no?, de quejas por falta de competencia. Algunas partes de la ciudadanía no entienden bien esto, ¿no? Y dicen, bueno, el defensor del pueblo, entonces, ¿para qué sirve si no arregla mi problema? Bueno, tampoco son Hércules, ¿no?, que vayan a solucionar todo, ¿no? Y como son instituciones públicas y, por tanto, sujetas a la ley, tienen que moverse de alguna manera, con alguna libertad, es verdad, pero moverse dentro de un marco jurídico, ¿no?, y de unas competencias establecidas, y por tanto tampoco pueden hacer lo que quieran, ¿no?, como sí podría hacer quizá una organización no gubernamental, ¿no? Por eso quizá hay que precisar un poco el carácter público, el sometimiento a las leyes, las competencias de las instituciones para que se entiendan mejor, y esto es muy importante para que puedan desarrollar su trabajo y no perder el tiempo en responder a cuestiones que no le competen, ¿no? En esa línea creo que la labor de difusión de la figura es importante, ¿no? Bien, nosotros nos hemos centrado inicialmente en el ombudsperson de ámbito local y también de ámbito regional, ¿no? De momento no hemos trabajado o no hemos incorporado, sin perjuicio de que puedan hacerlo en un futuro, instituciones de ámbito nacional, ¿no?, que ya tienen quizá otros foros y otras líneas de trabajo, no incompatibles desde luego con la que ahora iniciamos nosotros. El ámbito local tiene algunas peculiaridades que sí justifican una puesta en común de nuestras actividades, ¿no? En primer lugar, la defensa de los derechos
que es una de las características del ombudsman iberoamericano, ¿no? Que no siempre se da en otras instituciones de derechos humanos, aunque así se llaman, de otras regiones del mundo, ¿no? El ombudsperson iberoamericano se focaliza en la defensa de los derechos humanos. Pero los defensores locales añaden, digamos, a esta defensa de los derechos humanos un punto de vista muy importante, ¿no? Que es la inmediatez, ¿no? La cercanía a las personas, ¿no? Una defensoría nacional, lógicamente, por razones obvias, pues tiene más dificultades para hablar cara a cara con los ciudadanos. La inmediatez, la cercanía, eso que los ciudadanos no encuentran muchas veces en el poder público, es lo que ofrece la defensoría local, ¿no? Creo que esto es un dato relevante a considerar, ¿no? Y luego, pues, una introducción de una visión de los derechos no tan centrada en reclamos individuales, en una visión que todavía persiste de liberal clásica, ¿no? Sino que yo creo que en el ámbito local se pone más de manifiesto la importancia de los bienes públicos sociales o comunes, ¿no? No son tan centrados en intereses de personas individuales, ¿no? Sino vemos que en lo local, ¿no? El servicio público local, el ámbito comunitario local nos pone de manifiesto la relevancia de bienes que no son individualizables, ¿no? Y por tanto no siempre encajan en la figura tradicional de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que este punto de vista de lo local, público local, común local, ¿no? es también interesante, ¿no? E incluso poniendo el ejemplo del derecho más individual de todos, que incluso algunos acusan de no ser auténticamente derecho humano, porque no dicen que no es universalizable, como es la propiedad privada, pues incluso ya se ha compartido, ¿no? En muchas ocasiones a nivel local, ¿no? Habiendo bienes comunales, bienes comunes que se han, digamos, desarrollado fundamentalmente en el ámbito local, ¿no? Yo creo que esa idea de la propiedad colectiva se entiende mucho mejor en pequeñas comunidades, en el ámbito más cercano, que en grandes comunidades, ¿no? Y por tanto es una visión, no digo contradictoria, sino un poco distinta o alternativa a la visión más amplia, nacional, más tradicional de los derechos humanos como derechos individuales frente al Estado, ¿eh? Y yo creo que aquí la reivindicación de lo público, de las instituciones cercanas, locales, ¿no? Nos hace a los ciudadanos perder un poco el miedo, ¿no? hacia lo público, ¿no? Porque conocen a los concejales, conocen a los que están en la vida pública, de manera personal, y eso permite el acercamiento, ¿no? Y un poco la ruptura de la idea de que el poder está por encima de nosotros, ¿no? Yo creo que no, que estamos cerca, que podemos tratarlo en persona, ¿no? Y por tanto los problemas se pueden solucionar mejor, ¿no? A nivel de lo cercano, de lo próximo. Eso es una característica que hay que reivindicar y que es un poco distinta de la perspectiva de una defensoría más amplia, ¿no? ¿Cómo hacemos el trabajo desde lo local? Los instrumentos de trabajo son los que ya manejan las defensorías en general, ¿no? Adaptados a las circunstancias de lo local, ¿no? La forma más típica de actuar son las recomendaciones, con la diferencia de que no son solamente individuales, casos particulares, sino que también son en ocasiones, y esto quizás sea lo más interesante, porque los jueces no lo suelen resolver fácilmente esto, las recomendaciones o los problemas generales, ¿no? Que no es un caso aislado, sino que se reiteran en muchos, ¿no? Esto creo que es interesante y que exige, para convencer al poder público y a veces al privado, ¿no? También, de que tiene que cambiar la forma de actuar, pues hay que ir con muy buenos argumentos, ¿no? Porque si ya encima no vamos muy claros, muy seguros, pues vamos a tener muchas más dificultades de las que ya tenemos para conseguir cosas, ¿no? Argumentar bien, por tanto, en un lenguaje que entienda el poder, en un lenguaje fuerte, no un lenguaje de políticas, ¿no? Sino un lenguaje de derechos, como derechos exigibles, es una tarea importante y eso exige una buena preparación en argumentación que no siempre se tiene. Y una labor, y aquí vamos ya con el objetivo concreto, ¿no? Y la explicación del proyecto, ¿no?
requiere una labor de investigación, ¿no? También, ¿no? Porque tenemos que demostrar algo que no siempre es fácil de demostrar, ¿no? Y que es una premisa, ¿no?, de nuestro argumento en recomendaciones, ¿no?, que es la existencia de problemas y de vulneraciones o presuntas vulneraciones de derechos, ¿no? Es decir, esto es un hecho que hay que demostrar, se están incumpliendo, ¿no? Esto es un hecho, un problema sociológico más que jurídico. Hay que demostrar, ¿no?, que no se está cumpliendo con este derecho en la práctica, ¿no? Y eso es un trabajo de investigación sociológica, ¿no?, que exige, pues, un trabajo, unos medios y una preparación también, ¿no? Entonces, yo creo que prepararnos para argumentar bien, para demostrar bien cuáles son los incumplimientos, es un trabajo de investigación, ¿no? Y por eso entramos ahí en la universidad también, ¿no? Porque se supone que ese es nuestro trabajo, ¿no?, profesional, ¿no?, el de investigar, ¿no?, y además de dar clase, claro. Pero yo creo que ahí podemos aportar algo, ¿no?, a las defensorías del pueblo como profesionales de la investigación, en ayudarles a hacer mejores investigaciones, ¿no? Y a nosotros también nos interesa conocer su punto de vista para ver cuáles son los problemas reales, ¿no?, de la sociedad, que a veces nosotros en nuestros despachos universitarios no conocemos, ¿no? Yo creo que el bajar a la realidad nos ayuda, es imprescindible, pero también ellos creo que necesitan mejorar. Algunos lo hacen muy bien, ¿no?, otros no tanto, mejorar su capacidad argumentativa y su capacidad de demostrar hechos violatorios de derechos humanos. Otra actividad que realizan las defensorías, sobre todo las locales, ¿no?, es la mediación, es decir, la solución de conflictos entre los vecinos, normalmente también entre los vecinos, ¿no? Esta labor, pues, que es sustitutiva de alguna manera de la resolución de conflictos ante los tribunales son lentos, son caros, son formalistas, demasiado formalistas. La mediación de las defensorías es una mediación más ágil, más rápida, más eficaz, ¿no?, y lo hacen bien. Normalmente no lo hacen las nacionales, ¿no? Las defensorías nacionales, en tal caso, resolverían grandes conflictos sociales, pero estamos hablando de conflictos entre las personas, ¿no? Esto no se puede solucionar a macro escala, ¿no? Hay que solucionarlo desde abajo, ¿no?, también, ¿no? Y luego hacen una mediación en un sentido más amplio, casi sin darnos cuenta de ello, ¿no? Es una mediación entre la sociedad y el Estado, ¿no?, realmente, ¿no? Y es un problema grave de nuestras sociedades desde hace ya bastantes años, ¿no?, la falta de comunicación entre la sociedad y el Estado, ¿no? Este trabajo de mediación, ¿no?, lo deberían haber hecho los partidos políticos. Así se dice incluso en algunas de nuestras constituciones. Los partidos políticos son mediadores entre la sociedad y el Estado, trasladan, ¿no?, las demandas de la sociedad para incorporarlas, ¿no?, a las actividades del Estado, ¿no?, que están entre medio camino entre una cosa y otra, pero es verdad que la experiencia nos demuestra en casi todos los países, y si no en todos, que los partidos políticos han fracasado en ese trabajo de mediación. Son percibidos por los ciudadanos como una casta, dicen algunos, ¿no?, una élite, un grupo situado fuera, ¿no?, de la sociedad civil, ¿no? Esto es un tema que hay que trabajar y que hay que intentar solucionar, y hay muchas fórmulas o algunos parches para intentar acercar los políticos con los ciudadanos, pero mientras eso llega, pues el defensor del pueblo hace muy bien ese trabajo, ¿no?, de mediación, ¿no?, y de alguna manera de criba, ¿no?, porque la sociedad sola, el riesgo que tiene, si la dejamos sola, sin articulación, en nuestras sociedades iberoamericanas nos falta mucha articulación todavía social, ¿no?, pues puede caer en manos fácilmente del populismo. Es decir, de, bueno, reivindicaciones no demasiado reflexionadas, que chocan unas con otras, sin una coherencia, sin una racionalidad, emotivas, que se dejan llevar por el impulso inmediato, fácilmente manipulables. Yo creo que el defensor del pueblo hace una labor de criba, ¿no?, de las demandas, ¿no? Yo creo que las demandas las pasa por el filtro de la racionalidad, ¿no? Y por eso el defensor del pueblo no admite todo lo que le llega, no tiene por qué dar respuesta positiva a todas las demandas. Le puede decir, usted no tiene razón,
hay que explicárselo al ciudadano, ¿no? ¿Por qué no estamos dando trámite a su queja, ¿no? Pero de alguna forma es un freno, ¿no? A algunas demandas excesivas o irracionales o quizás que dañen los derechos de otros. Y por tanto yo creo que es un buen antídoto contra el populismo, ¿no? En la medida en que racionaliza las demandas, ¿no? Y yo creo que esto se tiene que hacer también con el conocimiento, la reflexión, la pedagogía, y decir, bueno, es que lo que usted está diciendo no tiene derecho. No es que no esté regulado en la ley, porque el defensor del pueblo puede proponer, ¿no?, modificaciones normativas, ¿no? Pero es que usted no tiene razón. Pero hay que explicarle por qué no tiene razón, ¿no? Yo creo que esa es una labor importantísima para que la participación no caiga en el error del que tantas veces se critica, la democracia directa, del populismo, de la irracionalidad, del emotivismo, del conflictualismo, de que es decir sí o no. Por ejemplo, en un referéndum hay que decir sí o no, no hay término medio. El defensor del pueblo intentará mediar, intentará buscar un término medio, ¿no?, que evite esas disyuntivas radicales entre sí o no. Nada es blanco ni negro, ¿no? Intentar siempre buscar un equilibrio, ¿no?, entre unos intereses y otros. Yo creo que eso es una aportación importante del defensor del pueblo a la democracia, ¿no? Un intento de mejorar la democracia mejorando la deliberación, ¿no?, y abriéndola, sobre todo, ¿no?, abriéndola, ¿no?, porque ahora la deliberación podría funcionar quizá en el ámbito parlamentario ideal, pero es una deliberación cerrada, ¿no? La deliberación que el Ombudsman defiende es una deliberación abierta, ¿no?, en la que puede participar todo el mundo, ¿no?, y no hay filtros, no hay filtros. De hecho, no hay ni siquiera filtros de legitimación. Se puede presentar cualquiera sin abogado, ni siendo menor de edad, extranjero. No hay filtros de acceso, ni económicos, ni culturales, aunque es verdad que a veces a la gente le cuesta llegar, pero también hay iniciativas que contrarrestan esta situación, como pueden ser, yo lo he visto en persona en varios países, ¿no?, autobuses que van allí a los barrios quizá más marginados para enseñar lo que es el Ombudsman. El defensor del pueblo se acerca a la gente, ¿no?, tiene esa actitud activa, ¿no?, puede actuar de oficio. Esto no lo pueden hacer los jueces, ¿no?, y los políticos pues raramente lo hacen cuando no sea en periodo electoral, ¿no?, el acercarse a la gente, ir a sus casas a preguntar, ¿no? Yo creo que esta empuje, ¿no?, fomento de la participación por un lado y criba de demandas excesivas por otro, pues es una contribución, creo que útil a esa mejora importantísima de la democracia que todos necesitamos y que es casi la única solución a los problemas, grandes problemas de derechos humanos a largo plazo, ¿no?, porque sin participación ciudadana, sin una participación ciudadana responsable, ¿no?, educada, cualquier avance en los derechos humanos será un avance provisional, ¿no? Yo creo que pensando en el largo plazo, sé que es una lucha lenta y que los resultados no los vamos a ver claramente, pero eso no nos impide seguir trabajando en ello, ¿no? Y en este sentido, también los defensores, las defensorías hacen una labor importante de pedagogía, ¿no? No solamente en cada uno de los casos, ¿no?, explicando al ciudadano por qué tramita o no tramita sus reclamos, ¿no?, sino también a nivel general, ¿no? Promoción de derechos significa que la gente conozca cuáles son sus derechos, cómo puede ejercerlos. Eso es un trabajo importante que el poder público no siempre hace, ¿no?, porque digamos que, bueno, pues quizá no sea su trabajo, quizá lo deja en manos de los centros educativos, quizá no le convenga que la gente conozca sus derechos, porque muchos de ellos se enfrentan al propio poder y son reivindicaciones, son puertas que se abren para los reclamos, para las demandas, para las quejas. El propio poder político no es interesado, ¿no?, normalmente en que los derechos se conozcan, ¿no? Y por eso tiene que haber un trabajo de divulgación que solamente hacen bien ellos, ¿no?, porque las defensorías, porque los medios de comunicación pues son empresas privadas, como lógicamente su principal objetivo es ganar dinero, y estas cuestiones pues no atraen a los grandes públicos, ¿no? No son cuestiones que atraigan a las masas, ¿no? Entonces, bueno, esa labor es difícil, es dura, hay que hacerla en muchos frentes, pero creo que es imprescindible para el progreso de los derechos y que está dicho también en la Declaración Universal, ¿no?, de una manera muy clara, esa obligación de avanzar también en la parte educativa de los derechos humanos. Y creo que también esto se puede hacer mucho mejor a nivel local, ¿no?, que a nivel nacional.
Bueno, ¿por qué está este laboratorio? Dicho esto sobre este recordatorio sobre el papel de las defensorías en general y de las defensorías locales en particular, ¿por qué este trabajo conjunto? Miren, los problemas que tenemos en nuestras sociedades, problemas de derechos humanos en un sentido amplio, otra característica de lo local, no solamente los derechos tradicionales, ¿no? Es que los servicios públicos locales están tratando derechos humanos, ¿eh? Que me llegue el agua a mi casa o la electricidad, o que no me cobren de más, o que las calles sean ordenadas y limpias, que haya un nuevo derecho a la ciudad. Todas estas cuestiones son puntos de vista innovadores, ¿no? Que se aprecian desde abajo, sobre todo, ¿no? Construyendo derechos desde abajo, no desde la academia solo, que también, sino desde abajo, desde las inquietudes, ¿no?, de la gente. Y estos problemas que tenemos de derechos humanos y de servicios públicos y de buena administración y de derecho a la ciudad, etcétera, pues son muy parecidos, ¿no?, en nuestras ciudades, ¿no? Son sorprendentemente parecidos, ¿no? Todos los barrios ricos de las ciudades se parecen mucho, ¿no? Igual que los centros comerciales, son todos iguales, ¿no? Sea en Nicaragua, sea en Estados Unidos. Son prácticamente idénticos. Los problemas son muy parecidos. Los barrios marginales de una ciudad se parecen increíblemente unos a otros, ¿no? Yo creo que estos temas, si son comunes, pues creo que los podemos abordar también de una manera compartida, ¿no?, conjunta. Si fueran distintos no podríamos, pero estamos hablando de sociedades muy similares, ¿no? Pese a sus diferencias en algunas cuestiones, pero en los grandes problemas somos muy parecidos. Y eso pues justifica que nos pongamos a hablar, ¿no? Hablar de nuestros problemas, ¿no? Y luego hay otros problemas, yo no diría que son todos, pero algunos problemas que son globales, ¿no?, que no son solo nuestros, sino que no es que sea el problema que sea igual un sitio de otro, es que el problema es el mismo, ¿no? Y por tanto, para solucionarlos, pues convendría que los solucionáramos juntos, ¿no? Porque de poco sirve una acción aislada si el problema de fondo no es de aquí, no es de Argentina, no es de México, es que es un problema que atañe a varios países, a veces en frontera, pero a veces también más amplios, ¿no? Esto ya lo sabíamos hace mucho tiempo, ¿no? Este punto de vista, quizá la Declaración Universal no se dio cuenta del todo, aunque ya fueron muy inteligentes y previsores de lo que iba a venir, cuando en el artículo 28 decían que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional. O sea, ya se daban cuenta cómo los problemas de los derechos humanos, aunque el objetivo al que se dirigía la declaración era fundamentalmente el poder estatal, ¿no?, cómo eran problemas globales y que hacía falta, al menos como contexto necesario para un progreso a largo plazo de los derechos, un cambio en el sistema social, dice la declaración, social internacional, ¿no? Es decir, que las actitudes de unos en un país afectan a los derechos y los problemas de otras personas en otros países, ¿no? Esto es un hecho que en 1948 ya se veía venir, pero que evidentemente ha ido creciendo. Ni siquiera se hablaba entonces de globalización, ¿no?, ni siquiera. Pero ya se ha ido creciendo y es una evidencia, ¿no? Grandes poderes transnacionales cuyas actuaciones u omisiones afectan a muchos países simultáneamente, ¿no? Ahora lo estamos viendo con más claridad que nunca, el que todavía no lo quería ver, ¿no?, como con la crisis sanitaria mundial, estamos en presencia de un problema global, ¿no?, como las enfermedades de un país concreto afectan a todos los países del mundo, ¿no?, y por tanto necesitamos ponernos de acuerdo para buscar soluciones globales, porque de poco serviría que hubiera solamente vacunas en un país y no en otros para arreglar el problema de salud pública que todavía estamos viviendo, ¿no? Problemas globales, soluciones globales. Necesidad, por tanto, de ponernos en contacto, de buscar soluciones, de intentar romper la
dinámica tradicional de que solo el Estado es el problema, sino que hay otras instituciones que también crean problemas y a las que podemos dirigirnos, porque la ventaja que tenemos es que como no dictamos resoluciones coactivas, podemos recomendar lo que queramos. Así dicho de una manera un poco simplificadora, ¿no? Y por tanto también el defensor del pueblo no se puede dirigir a las grandes multinacionales, ni a la Organización Mundial del Comercio, ni al Banco Mundial, ni al Fondo Monetario, pero nosotros sí podemos, porque no tenemos ningún límite de actuación, porque recomendamos, ¿no? Yo creo que eso es más lógico que lo hagamos a nivel global como grupo, ¿no? Como grupo de trabajo, iniciando un movimiento de reivindicación de derechos a nivel global, ¿no? Que está todavía en construcción, ¿no? ¿Qué actividades vamos a desarrollar o comenzar a desarrollar en este proyecto del Ombuslab? Hay una parte política, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Una parte política que nos gustaría desarrollar, que es la extensión de la figura del defensor del pueblo local en otros países, ¿no? Es una figura que solamente existe con carácter obligatorio en la legislación colombiana, ¿no? Está muy extendida en Argentina, algo menos en España, y muy poco frecuente es en otros países, ¿no? Quizá ahí podríamos iniciar un movimiento de presión relativa para que pudiera ir incorporándose esta figura en otros lugares, como ya se hizo con las defensorías nacionales, ¿no? Ya se hizo porque a nivel latinoamericano la figura es muy reciente, ¿no? Y hasta hace muy poco han ido creándose defensorías del pueblo, ¿no? Hasta hace muy poco, la última en Uruguay y hace muy poco también que se entró en funcionamiento la Defensoría del Pueblo de la República Dominicana. Esto ha sido un proceso de 30 años, ¿no? Que ha sido muy exitoso, ¿no? Y nada nos impide pensar que podría ser exitoso también un movimiento de reivindicación, de creación de defensorías del pueblo del ámbito local. Y luego, a nivel político o de influencia, ¿no? Intentaríamos también apoyarnos mutuamente, porque hay un fenómeno reciente, preocupante, de ataques a las defensorías del pueblo, ¿no? Ataques a su independencia, fundamentalmente, ¿no? Ahora mismo se va a publicar un pequeño libro sobre el tema. Hoy mismo he visto en la página web del Instituto Danés de Derechos Humanos una noticia sobre la cuestión, con algunos datos. Creo que ya podemos afirmar con bastante seguridad que hay un cierto movimiento de vigilancia de lo que hacemos, ¿no? Y la única manera, yo creo que como hacían los sindicatos desde su origen, ¿no? Es agruparnos, ¿no? Para defendernos entre nosotros, ¿no? Yo creo que ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? En este momento histórico de ataques a las defensorías, creo que hay que hacerlo, que ataques incluso han llegado a los propios Cortes Supremas, ¿no? Como ha sucedido en Uruguay, cuando el Tribunal Supremo ha dicho que la ley es inconstitucional porque la Defensoría del Pueblo no tiene controles, lo que implica un desconocimiento de lo que es la figura del ombudsman, ¿no? Y a quien recomienda no hace falta controlarlo, se controla con una contrarrecomendación, ¿no? Con argumentos se controlan con argumentos, no con recursos judiciales, ¿no? Esa obsesión de judicializar todo, pues implica un desconocimiento de la naturaleza del ombudsman, que es una figura que se aproxima más casi yo creo a la universidad que a lo institucional, ¿no? Porque argumentan, investigan, convencen, no imponen. Yo creo que ese ejemplo uruguayo nos pone manifiesto que los ataques a la defensoría, aunque sea por ignorancia, son más frecuentes de lo que creíamos, ¿no? Y que incluso vienen de instituciones que teóricamente tienen conocimientos sólidos en materia de derechos humanos, o deberían tenerlos, por lo menos. Una segunda línea de trabajo que queremos iniciar es la mejora de las capacidades, ¿no? Esto no es ninguna crítica, es que simplemente es un problema, no es un problema, es una necesidad de todos, ¿no? De todos, no solamente de las defensorías del pueblo, ¿no? Es una necesidad nuestra, de los profesores también, que tenemos que estar reciclándonos
casi a diario. Yo todavía recuerdo un profesor de la carrera de Derecho del Trabajo que me explicaba una norma derogada, ¿no? No se había actualizado, estaba explicando un derecho que no existía, ¿no? Bueno, hay que estar actualizándose continuamente, ¿no? Y yo creo que nos vamos a capacitar mejor, actualizarnos mejor juntos, ¿no? Porque, bueno, esto requiere una serie de medios. En algunos casos son defensorías del pueblo pequeñas, de una sola persona incluso, ¿no? Y ni siquiera tiene apoyo administrativo, ¿no? Pues bueno, iniciar un proceso de capacitación creo que nos va a venir muy bien si lo hacemos de manera compartida, porque hay una serie de economías de escala que podemos ahorrar una serie de costes y además romper la soledad que algunos tienen, ¿no? Porque es verdad que unos pues, se comunican por la situación en la que se encuentra la ciudad, en el contexto, pero hay otras defensorías que están en lugares aislados, remotos y que no tienen capacidad para comunicarse fácilmente con sus colegas, ¿no? Yo creo que es importante también el decir, usted no está solo, usted tiene otros colegas en otros países y vamos a ponernos de acuerdo para hacer ese trabajo juntos, que además es un trabajo duro. Hay que decir que también estudiar no es bien, esto no forma parte del ocio, ¿no? Hay que esforzarse y eso lo vamos a hacer mejor si trabajamos colaborativamente con otros colegas y además hacemos amigos de paso. Una tercera línea de trabajo es, y nos lo dicen las Naciones Unidas, ¿no? Curiosamente he estado revisando un poco las últimas resoluciones, nada menos que de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre las instituciones nacionales de derechos humanos. Ellos lo llaman así, habría que cambiar el nombre, ¿no? Instituciones de derechos humanos, no solo las nacionales, ¿no? Y ahí nos alientan a las defensorías expresamente a ponernos en contacto, ¿no? Y a comunicarnos y a intercambiar buenas prácticas, ¿no? O sea, ellos se han dado cuenta, yo creo que los documentos de las Naciones Unidas quizás sirvan de poco, ¿no? Pero están muy trabajados, ¿no? Están muy elaborados, ¿no? Ya tienen un lenguaje diplomático muy moderado, pero cuando dicen algo es que está muy pensado, ¿no? Y está muy pensado y está muy consensuado, ¿no? O sea, reflejan, yo creo que un interés de la comunidad internacional en estas instituciones. Y destacan mucho este punto, ¿no? De la necesidad de colaboración, de conocimiento mutuo, de intercambio de buenas prácticas. Bueno, si lo dicen las Naciones Unidas, creo que vamos en la buena dirección. Y en esa línea, pues hay que hacer un trabajo que ya hemos iniciado, gracias Mariana, que me está trabajando mucho con esto, de recopilación. Luego seguirá la parte de análisis y de sistematización y luego de publicación en forma de libro de las mejores prácticas que pueden ser útiles, ¿no? Lo que se ha hecho bien en un sitio y ha tenido éxito, pues puede ser utilizado para que otra defensoría a que no se le había ocurrido el tema, pues pueda llevarlo a la práctica también, ¿no? Ahí publicaremos un libro en el año próximo y también haremos otro libro sobre de panorama de las defensorías locales, sobre todo, porque primero tenemos que darla a conocer entre nosotros lo que hacemos, cómo estamos regulados, cuáles son nuestras experiencias y también nuestras ilusiones, en nuestras propuestas de futuro, nuestra visión del futuro, ¿no? Ponerlo ahí por escrito me parece también un primer paso para comenzar, ¿no? Porque yo creo que el trabajo va a ser de mucho tiempo, ¿no? Y ya más en concreto, una línea de trabajo interesante que hemos iniciado ya, ¿no? Es la línea de los objetivos de desarrollo sostenible desde lo local, ¿no? Hay que aprovechar digamos, el éxito, ¿no? Al menos yo no sé, de verdad no lo sé cómo lo han conseguido, ¿no? Pero han tenido mucho éxito, es decir, son muy conocidos los ODS, ¿no? Porque los pactos internacionales de Nueva York del 1966 eran mucho más importantes para los derechos humanos, pero no son tan conocidos, nunca fueron tan conocidos, o no se desplegó una campaña de marketing tan fuerte, ¿no? Los ODS hay que aprovechar que son conocidos, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Y que los estados, de alguna manera, aunque no es ningún tratado internacional ni son vinculantes realmente, pero sí es verdad que están haciendo un esfuerzo para buscar y seleccionar indicadores y datos. Y hay que aprovechar esa corriente, ¿no? Yo creo, ¿no? Aprovechar esa corriente, pero darle de alguna manera la vuelta, ¿no? Desde lo local, ¿no? Y desde los derechos humanos, ¿no? Porque los ODS no es un documento, aunque sí que tiene que ver, pero no es un documento pensado con la lógica de los derechos humanos. Entonces yo creo que
que algunas defensorías del pueblo ya están haciendo un trabajo importante, ¿no? Como son las de Río Cuarto y Jalisco, entre otras, ¿no? En ese trabajo de revisión, ¿no? De relectura de los ODS de derechos humanos y de verificación de en qué medida están siendo cumplidos por las autoridades locales, ¿no? Yo creo que esto es importante, empezar por ahí. Es una perspectiva novedosa, creo que es original y que seguramente en el corto plazo pueda dar un resultado más visible y más claro que los mecanismos de supervisión que se realizan a nivel nacional y que quedan un poco en las nubes. Son datos de la pobreza, de muchas cosas que son cifras muy frías, ¿no? Muy cuantitativas. Es que nosotros ponemos el dato de la pobreza en mi ciudad y eso lo puedo poner cara, ¿no? Lo puedo poner cara a la pobreza y yo puedo ver el presupuesto más pequeño y ver las cantidades. No son grandes cantidades, ¿no? Son pequeñas cantidades y yo las puedo reubicar, ¿no? Yo sé que este dinero se ha gastado a lo mejor en algo innecesario y lo puedo reubicar con facilidad y ya las cuentas nacionales me pierdo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que aprovechar las experiencias que ya se están desarrollando de algunas defensorías, darlos a conocer, haremos seminarios sobre ello, darlos a conocer y por supuesto, intentar en la medida de lo posible que sean extrapolables y utilizadas también por otras instituciones, ¿no? Me parece que estas líneas de trabajo que hemos iniciado poco a poco son ya suficientes para poner en marcha un proyecto duradero, ¿no? Que involucre a muchas otras instituciones y que de alguna manera nos refuerce a nosotros y refuerce también la vinculación de los derechos y, en definitiva, la vigencia de la Declaración Universal que hoy conmemoramos. Muchas gracias.